la fe cuando te preguntas dónde está Dios? Esa es la serie de conferencias que hoy estamos iniciando, un viaje que nos incluirá o nos abarcará 3 entregas, son 3 domingos. Hoy el título de este primer mensaje es La Pregunta. Los otros 2 llevarán como título La Prueba, segunda entrega, y la tercera, La Victoria. Por eso es importante que junto a tu asistencia en la tarde de hoy también lo hagas durante los próximos 2 domingos, de forma tal que tengas una visión panorámica, pero también detallada de todos los principios que estaremos compartiendo en cada una de las enseñanzas. La pregunta, el título del mensaje de hoy. Comienzo citando algo que de seguro tú y yo hemos visto en muchas oportunidades, sea en películas o en noticias, y se trata de esas imágenes que nos llevan a ver árboles que se quiebran como si fuesen palillos mondadientes, árboles que vuelan hacia arriba, arrancados literalmente de la tierra, techos que navegan a la deriva, paredes que se derrumban, autos que dan volteretas como si fuesen juguetes, montañas de agua que saltan desde la playa y son capaces de sepultar la tierra de esas costas cercanas. Todos estos episodios, imágenes que de seguro hemos visto, nos llevan a descubrir el por qué estas situaciones se dan. En lo natural es obvio que ellas vienen como producto de lluvias que no cesan, de tormentas que se vuelven incontrolables o de huracanes que destrozan todo lo que consiguen a su paso. Pero tú y yo sabemos también en lo natural que lo fiero de estos fenómenos, la rudeza con la que estos episodios climatológicos provocan estragos, esto viene como consecuencia de las múltiples fallas que existen en la naturaleza. Y si nos vamos mucho más a la génesis u origen de todo esto, tiene que ver con el pecado mismo del ser humano, que ha producido que la misma tierra gima, en términos metafóricos, como Pablo se refiere a ello en Corintios. También asistimos al hecho de que en el plano de lo visible, muchas edificaciones que caen lo hacen porque no tienen fundamentos firmes. Pero aquellos edificios, aquellas construcciones que prevalecen a pesar de los temporales, son aquellas cuyos cimientos son sólidos. Aquellas que tienen la capacidad no solo de resistir el peso de la obra que ha sido construida sobre esos cimientos, sino aún de sobrevivir a las tempestades. Si quisiera hacer una especie de analogía o símil respecto de esto que les describo, con respecto a nuestras vidas, tu vida y la mía terminan siendo como esas edificaciones, amado. Tu vida y la mía depende de los cimientos que nosotros cultivemos. Podemos tener probablemente fundamentos que sean endebles, podemos tener bases que sean fuertes y sólidas. De hecho, la calidad de nuestro futuro depende de la calidad de nuestros cimientos. Y si tú hoy te preguntas cuáles son esos cimientos, tus fundamentos y los míos están compuestos de la sumatoria de valores y de la fe, del tipo de fe que manejemos. Si tu fe es fuerte, serás capaz de sortear o capear el temporal. Pero si tu fe es endeble, emocional o pasajera,
Cuando venga el día de la prueba, eventualmente tu vida se desmoronará. Por eso la pregunta de oro en el inicio de esta reflexión es: ¿qué hacer? ¿Qué hacer con tu fe endeble o incluso tu fe fuerte, tu fe sólida, pero que ambas se estremecen cuando tienen que enfrentarse a los aluviones, a los temporales del día P, del día de la prueba, del día de la tempestad? ¿Qué hacer? De eso se trata esta serie de enseñanzas durante hoy y los próximos 2 domingos, de descubrir cómo prevalecer incluso en medio de las pruebas o al final de ellas, cómo recuperar esa fe que probablemente ha sido golpeada, que ha sido estrujada. ¿Qué respuestas nos tiene Dios ante estas inquietudes que de seguro despiertan a lo interno de todo ser humano? Ocurre que cuando éramos niños solíamos con una frecuencia extraordinaria preguntar, a veces hasta el hartazgo, a los adultos: ¿por qué? Papá, ¿por qué el sol es amarillo? ¿Por qué la tierra es redonda? ¿Por qué el agua es transparente? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero al crecer, parece que se nos acabó esa maña de preguntar ¿por qué? Inconscientemente, parece que hubiésemos decidido reservar esta pregunta solamente para asociarla con los episodios de sufrimiento en la vida. Y allí sí nos damos la licencia y nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué esta hecatombe en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi familia, en mi país? Al crecer, también descubrimos, amados, que el mundo funciona de acuerdo a una dinámica de causas y efectos. Sin embargo, también descubrimos que hay efectos para los que no somos capaces de descubrir una causa clara. Como cuando nos sobrevienen enfermedades o accidentes para los cuales no tenemos responsabilidad o culpa. Sencillamente nos asaltaron esos acontecimientos inesperados. Es común oír a predicadores diciendo a su audiencia: Dios no permitirá que tú te enfermes. En lo personal, concibo difícil imaginar cómo algunas personas pueden ser atraídas a Dios cuando escuchan declaraciones como estas, en especial aquellos a quienes les toca padecer situaciones que tienen que ver con su propia salud. Personas que quizás están confinadas de por vida a una silla de ruedas. Personas que sufren a largo plazo como consecuencia de una esclerosis múltiple. O que sencillamente, pero de forma dura, han tenido que mutilar alguno de los miembros de su cuerpo. Amados, tú y yo debemos distinguir entre 2 espacios de tiempo y 2 realidades a las que asistimos cuando conocemos a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Hay un peregrinar terrenal, asociado con nuestro hoy, con el ahora, y evidentemente hay un mañana donde nos espera una morada celestial y donde ciertamente, y esta es una esperanza
doblemente feliz para los seguidores de Cristo. Hay la esperanza de que el día viene cuando la muerte tendrá su punto final y no habrá más llanto, más dolor, más enfermedad, no habrá más luto. Todo literalmente estará envuelto de la alegría, del gozo, de la salud y de la plenitud de Dios. Y ese día es pronto. Pero si tú y yo somos observadores honestos de la condición humana actual, vamos a admitir que ese día aún no ha llegado. Y esto se traduce en que el hoy, el ahora, es un espacio de tiempo en el que nadie está exento de enfrentar sufrimientos o padecimientos diversos, males que pueden sobrevenirnos para representar pruebas de fe en nuestras vidas, males que pueden provenir de mi propio pecado, situación donde evidentemente yo soy responsable por mi terquedad, por mi testarudez, o por mi orgullo o prepotencia, por mis malas decisiones. A ratos me toca cosechar lo que he sembrado. Pudiéramos decir que hay males atribuibles a nuestras decisiones erradas. Hay males que también son atribuibles al pecado de otros. Y esta es otra cara de la moneda en esto de la responsabilidad de las cosas que nos acontecen. Lo vemos de manera muy palpable, no solo en una nación, también en una familia, que pueden padecer como consecuencia del alejamiento de Dios por parte de sus cabezas o líderes. El darle la espalda a Dios, el tirar al cesto de la basura los valores de la fe, de la vida cristiana, de la honra a Dios y del temor respetuoso a Dios, puede sumergir a un país o a una familia en un escenario muy duro de dolor y de tristeza, donde quizás parte de los miembros de ambas comunidades, la micro, la macro, evidentemente no manejan ni cohonestan lo que sus líderes o cabezas realizan, pero son salpicados o afectados por la maldad de otros. Y esta es una realidad de la vida para el que el predicador dijo: vanidad de vanidades. La vida tiene ese aspecto vacuo, tiene esa realidad que nos puede lucir injusta, pero que ocurre lastimosamente, como cuando un bebé probablemente nace enfermo, pero no por un designio divino, pero sí como una consecuencia de la drogadicción o de la adicción al tabaco que la madre o el padre poseían. Hay situaciones que se heredan o que salpican a distintas personas, reitero, como la cosecha del pecado que otros cultivaron. Hay males que también pueden sobrevenir y cuyo origen tiene que ver con desastres físicos o naturales que son evitables. De allí la necesaria prudencia, inteligencia y precaución que debemos tener al manejar, al cocinar los alimentos, al conducirnos en la vida cotidiana, incluso en la casa, porque está comprobado que la mayor parte de los accidentes ocurren en la casa. De allí la capacidad que Dios da para que podamos detectar cuáles son aquellas situaciones que está en nuestras manos poder prevenir. La otra cara de la moneda es que también hay males con los que nuestra fe es probada, pero que vienen como consecuencia de desastres físicos o naturales inevitables. ¿Cómo puedes tú evitar en un alto porcentaje el ser víctima de un terremoto o de un maremoto que te tome estando en la costa? Hay situaciones, estando manejando, que dependen de otro conductor que quizás venía borracho manejando. Hay situaciones que son inevitables.
Y el protagonista bíblico, de cuya vida aprenderemos enormemente en este viaje que emprendemos hoy dentro de esta serie de conferencias, Job, ese es su nombre. Job tuvo que enfrentar tragedias, catástrofes, precisamente de origen inevitable para él, porque el responsable de lo que le ocurrió a Job fue Satanás. Estando Job rodeado de prestigio, de muchas personas a su alrededor, familia, criados, de muchas posesiones, y con todo y ello manteniendo Job un corazón íntegro, Job, sin embargo, podríamos pensar, es que todo lo que él tenía contribuía para que él fuese feliz. Y es un pensamiento legítimo y de paso válido, porque así fue. Hubo un muy buen tiempo en la vida de Job antes de que esta catástrofe le visitara, en el que él era feliz. Pudiéramos imaginar que todos los recursos, familia que él tenía, eran el mejor recurso para él conseguir estabilidad, gozo, seguridad. Y ciertamente por un tiempo los consiguió, hasta que de forma repentina Job fue asaltado, fue devastado por una prueba inesperada que le dio un giro de 180 grados a su vida, a su presente, a su futuro. La pérdida y el dolor que experimentó Job fueron impactantes. Y su vida nos lleva a reflexionar en si tú y yo hemos visto a personas en este tiempo, personas que les pasan cosas malas, siendo ellas gente buena. Hemos visto situaciones como esas, donde parece que se está cometiendo una injusticia, donde en lo humano no podemos sino con impotencia exclamar: no puede ser que a personas buenas les sucedan cosas malas. Amados, Job fue un vivo ejemplo de esta situación. Job, cuyo nombre significa perseguido, él tiene mucho para hablarnos a nosotros respecto de estas situaciones, de eventos injustos que se viven en la vida, pero que tienen un desenlace extraordinario. De él, Dios le dijo a Satanás en el libro que lleva su mismo nombre, Job, capítulo 1 y versículo 8. Le dijo Dios, hablando con el adversario del alma de Job: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y es que, amados, luego de Jesús, nadie sufrió más y nadie lo mereció menos que Job. Ahora, ¿qué fue lo que le ocurrió? ¿Cuál fue este acontecimiento tan dramático en la vida de Job? A Job, de repente, el mundo se le desplomó. Unos asaltantes vinieron y robaron todas sus posesiones. Agregaron
el asesinar a todos sus criados. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, todo esto representando las riquezas en cabezas de ganado, de animales, que en ese tiempo se reflejaban mayormente de esta manera. Todo esto fue sustraído. Y mientras nos guiamos hacia el ver lo que le pasaba a Job, es imposible sustraernos de la realidad presente, sea la que tú vives o la de alguien que tú conoces. Cuando hacemos un paralelismo entre lo que le ocurrió a Job y lo que podemos ver que le ocurre a mucha gente buena a quien le pasan cosas malas, nos decimos, wow, no solo fue Job. ¿Qué tal en el día de hoy? Aquellos hombres o mujeres, emprendedores, empresarios exitosos que por años, con mucho esfuerzo, dedicación, pericia, incluso integridad y honestidad, crearon un capital y de repente sus propiedades son confiscadas. ¿Qué tal el que se ha esforzado por ahorrar durante años? Probablemente no es un empresario, pero es un ciudadano de a pie que tiene sus ahorros, cuyos esfuerzos ven cómo se les vuelve sal y agua cuando el dólar a diario sube y sube y sus bolívares cada vez valen menos y menos. ¿Qué tal cuando un compañero de trabajo te quita tu puesto? ¿Qué tal cuando una familia tiene que ver con profundo dolor e impotencia la partida de uno de sus miembros porque muere de manera intempestiva? Como una dama que me escribía esta semana y me relataba el profundo dolor e indignación que ella y su familia manejaban porque un sobrino de 15 años murió. Estuvo en un accidente de tránsito, quedó muy mal herido, fue llevado a 4 centros hospitalarios y en ninguno fue atendido por falta de insumos médicos. Y nos preguntamos, ¿qué palabras pueden dársele a una familia que enfrenta semejante dolor? Amados, cuando a lo externo todo marcha bien, la felicidad parece prevalecer, parece ser lo cotidiano. Pero qué cambio tan drástico cuando la biopsia propia o de un pariente cercano es positiva. En ese momento es como si una ráfaga emocional contundente destruyera la ilusión de autosuficiencia en la que muchas personas se introducen. A Job, su autosuficiencia también se le desvanecía, porque lo que les he relatado es solo el inicio de su cuadro de dolor. Dice el libro que relata su experiencia, el libro de Job, que unos rayos mataron a sus 7,000 ovejas. Pero no solo los animales, también estos rayos mataron a sus pastores.
Un muy fuerte viento azotó su casa y la derrumbó. Y el techo cayó sobre sus 7 hijos y sus 3 hijas. Murieron. Y como si esto fuese poco, Job, acto seguido, fue víctima de una horrible y dolorosa enfermedad que le fue infligida por Satanás, con la esperanza, el adversario del alma de Job, de que cuando este hombre estuviese convertido en una piltrafa humana, Satanás tenía la esperanza de que Job maldijera a Dios. Esto es confirmado en el capítulo 2 y verso 7, donde leemos: dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. La enfermedad que Job tuvo era una repugnante, era una especie de sarna maligna. De hecho, el vocablo hebreo que se traduce al español como llaga es shehin, que significa siempre una erupción generalizada. Designa una extensísima gama de enfermedades de la piel que Job estaba enfrentando. El verso 8 describe un poco la agonía de este hombre y dice que Job, sentado en medio de las cenizas, porque tenía que prácticamente alejarse de su gente, de la que quedaba, cenizas que se generaron como producto de la combustión de la basura del vecindario. Dice que en ese lugar Job estaba sentado y tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Como Job no hallaba ningún remedio medicinal que aliviara su carga, su enfermedad, él tenía que usar un trozo de tiesto para rascarse con él. Hasta Lázaro, el mendigo de quien se habla en Lucas capítulo 16, este hombre que estaba en una condición paupérrima, hasta él conseguía cierto alivio cuando los perros lamían con su lengua las llagas que tenía en su cuerpo. Hasta Lázaro conseguía cierto alivio, pero Job no lo hallaba. Job no tenía nada que le aliviara su profundo dolor y su enfermedad. Y para rematar, el verso 9 dice que junto a todo lo que perdió, a Job le quedó algo. Le quedó una esposa. Pero no era cualquier esposa. Miren lo que ella le reprochó. Le dijo: todavía mantienes firme tu integridad. Maldice a Dios y muérete, chico. Clase de esposa, ¿verdad? ¿A quiénes les gustaría tener una esposa así? Que Dios le quite todo y le deje un caramelito como ese. Maldice a Dios y muérete, chico. Pero si pensamos que la esposa era cruel, más lo fueron los amigos de Job que fueron a visitarlos. Los amigos le estaban arguyendo a Job que él estaba siendo probado por causa de su pecado. Lo juzgaron, le pusieron la X. Cuando en el mismo capítulo 1 del libro ya se había descartado que este fuese el motivo del mal por el que Job estaba siendo probado. No era atribuible a él, recuerden la tragedia, para él fue inevitable. Ahora, a todas estas, en medio de este cuadro dantesco en el que Job se encuentra, si nos ponemos en sus pensamientos, indefectiblemente la pregunta tuvo que venir: ¿dónde está Dios? ¿Te has hecho tú esa pregunta? ¿Está distante?
¿Está silente? ¿No me escucha? ¿Tú no estás viendo, Dios, lo que me está pasando? ¿Dónde está Dios? Si te has hecho esa pregunta, amado, quiero decirte que, aunque es legítimo que la formules, esa no es la pregunta crucial ni de la historia de Job, ni de tu propia historia personal. La pregunta trascendente y crítica en la historia que nos ocupa es: ¿se volvería Job contra Dios? Cuando el hombre más bueno de la tierra se desmorona y sufre calamidades indescriptibles, ¿todavía es capaz de confiar en Dios? ¿Sabes que la tesis que Satanás manejaba con Job y lo continúa haciendo en la actualidad? La especie que él maneja era que la gente como Job ama a Dios solamente por las cosas buenas que Dios les da. De hecho, Satanás le dijo a Dios en la conversación previa al inicio de la prueba, le dijo: prívale de todas las cosas y verás cómo su fe se desvanece junto con sus posesiones y su salud corporal. Prívale de esas cosas y verás. Desde el momento en que el adversario dijo estas palabras, en ese momento comenzó la prueba de fe para Job. Hoy, yo no sé cuál es tu prueba de fe. Yo no sé cuáles son los cuestionamientos que tú te haces. Yo no sé qué preguntas tú te estás formulando en este momento. Pero las preguntas que quiero invitarte a que tú realices a lo personal en esta tarde es: ¿amo a Dios solo por las cosas buenas que Él me da? ¿Amo y busco a Dios solo por interés? Cuando me ocurre, cuando me aparece un problema, me siento en la tentación rápida de preguntar ¿por qué? Esas son las preguntas que necesitamos formularnos cuando atravesamos tiempos de incertidumbre, tiempos de dolor, tiempos de espera o tiempos de nos de parte de Dios a nuestras vidas. Amado, aunque la prueba se te aparezca con disfraz de enemiga, quiero retarte a que comiences a verla como una amiga, porque así ella se va a revelar ante ti. La prueba, la mayoría de las veces pensamos, es una adversaria, tenemos que evadirla. Y desde luego, ninguno aquí es masoquista para buscar que de gratis las pruebas sobrevengan a nuestras vidas. Pero quiero animarte a que comiences a desarrollar un abordaje, comiences a ver un ángulo distinto de las tribulaciones cuando a ella le plazca visitarnos. No las busques por tus errores, aun cuando
las consecuencias de nuestros actos en algún momento los vamos a tener que ver, en especial si persistimos en caminos de error. Es ineludible porque recuerda que el mundo funciona de acuerdo a una ley de causa y efecto. Todo lo que el hombre siembra, eso lo cosecha. Pero que no seas tú en lo posible quien genere esas dificultades. No obstante, si ellas vienen a ti, porque mientras que estemos en este mundo, el mismo Señor Jesucristo nos previno cuando dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero es solo en el mundo. Hay un día, sí, y ese día viene pronto, en el que todo el dolor, la enfermedad y la muerte tendrán su punto final. Pero en este espacio temporal que es efímero, te puede parecer una eternidad, pero no va más allá de 90 o 100 años. Cuando en ese espacio te corresponda en algunas épocas, porque toda prueba también tiene su final, cuando te toque enfrentar la dificultad, comienza a verla no como tu enemiga. Permite que ella se descubra ante ti como tu amiga. El mismo Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, dijo que cuando tengamos que enfrentar las pruebas y las adversidades, en vez de darle la espalda, en vez de pensar que ella es una intrusa, él dice: dale la bienvenida como una amiga. Él dice que en vez de correr y esconderte de ella, no, dale la cara y comienza a advertir que ella va a producir en ti una mejor persona. Las pruebas, amados, Dios a veces las permite, el sufrimiento, para destetar a sus hijos de esas fuentes falsas de felicidad. Pero Dios es tan bueno que aunque permite la prueba en algunas etapas de nuestra vida, Él tiene tanto interés en ti que Él da toda la provisión para que en medio de la prueba, no cuando termine, no, mientras la transitas, Él te dice: yo no voy a darte una prueba mayor de la que tú puedas resistir, sino que juntamente con la prueba o con la tentación, yo me comprometo a darte la salida. Dios se compromete a crear un lugar de refugio, un lugar de seguridad en el que tú puedes guarecerte en medio del dolor y del padecimiento. Dios te levanta y te lleva a ese lugar de protección. Él amortigua tu pasado lleno de aflicción, tu presente lleno de presiones, y Él te libera de un futuro pesimista para el cual el ser humano muchas veces dirige su mirada, porque hay como una propensión en el ser humano promedio a ver el futuro de manera oscura, de manera pesimista, y Dios quiere librarte de eso. Y es por ello que hoy te regala una promesa extraordinaria a través del profeta Isaías. En el capítulo 43 y en el verso 18, Él te dice a ti hoy: olviden las cosas de antaño. Mira cómo se refiere Él al pasado: cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado, en el dolor del ayer. No quedes estancado, está diciendo Dios a través de Isaías. No quedes amarrado al abuso del cual fuiste objeto. No quedes aferrado al desamor, a la derrota, al divorcio, al engaño del que fuiste objeto. Esas son cosas del ayer, te está diciendo Dios. Olvídalas. No te está pidiendo que seas amnésico, que borres de tus memorias acontecimientos que viviste, pero te está diciendo: no quedes atascado en ese ayer, que ya la misma palabra te señala dónde debe quedar. Debe quedar en el pasado. No te quedes aferrado
al fracaso, al fraude, a las malas memorias, a la muerte, a la traición que viviste. No quedes allí porque es peligroso. Hay gente que no vive, sino que sobrevive. Hay gente que no disfruta a plenitud la vida, sino que simplemente existe. No le queda otra, respira, porque su corazón está cual ancla, atado a un pasado asfixiante que lo ahoga, aun cuando fueron acontecimientos que se dieron hace un año, hace 5, hace 20 años. Él dice en el verso 19, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo en el desierto de tu prueba un camino, y en lugares desolados de tu alma estoy abriendo ríos. Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Dios quiere renovarte. Dios quiere avivarte. Dios quiere que descubras los nuevos horizontes que Él tiene colocados frente a ti, y que puedas concluir que en medio del dolor y de la prueba hay siempre algo nuevo que Dios trae, que es glorioso para ti y para los tuyos. Amados, cuando en algunas ocasiones las ostras son invadidas, sus pliegues a veces son amenazadas e invadidas por pequeñas partículas. Son diminutas, son como un grano de arena que entran en las paredes de las ostras. La ostra, al recibir esta miga en su interior, no solo se siente amenazada. La miga literalmente le produce una herida muy dolorosa a la ostra. Tan dolorosa que instintivamente la ostra comienza a segregar, se ve obligada a segregar una especie de líquido gelatinoso con el que se envuelve la partícula, con la que la ostra se está defendiendo de ese cuerpo extraño que está entrando a su ser interior. Ese fluido que rodea la partícula sigue produciéndose mientras que la ostra busca defenderse. ¿Y sabes en qué se convierte con el transcurrir del tiempo? Se convierte en una perla. Es por eso que quizás el poeta dijo: tus lágrimas son el dolor hecho perlas. Lo nuevo que Dios quiere traer para ti es que Él hoy, domingo 22, está convirtiendo tus lágrimas y tu dolor en perlas preciosas. Él está haciendo de ti una mejor mujer. Él está gestando en ti un mejor hombre, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor amigo, un mejor servidor en su obra. Él lo está haciendo. Olvida lo que debe quedar atrás. No quedes estancado en las cosas de antaño. Dice Dios: yo estoy haciendo hoy cosas nuevas. En medio de tus desiertos estoy creando caminos donde pensabas que no existían. Y en medio de los lugares desolados de tu alma, yo estoy haciendo que fluyan ríos de vida y de abundancia. Te invito a estar de pie y vamos a orar para decirle a Dios: Señor, yo creo en la promesa que tú me estás diciendo hoy. Yo creo en lo que tú estás gestando en mi interior, en lo que estás haciendo en mi familia, en mi vida personal, como hombre o mujer sola, también en mi matrimonio. Si estás casado, dile: Dios, estoy creyendo lo que tú me has prometido que has de hacer. No voy a quedarme anclado en mi prueba, en mi dolor.
Voy a darme el permiso a que mi fe se fortalezca. No voy a darme el lujo de que las noticias o lo que mis ojos vean en lo humano empañen las cosas extraordinarias que tú tienes dispuestas para mí, para los míos, para mi ciudad, para mi nación. Vamos a decírselo a Él. Dios, en esta tarde te adoramos con todo nuestro corazón. Te decimos: Dios, no hay otro como tú. Eres el Padre eterno, el Padre amante, el Padre protector. Eres el Padre celestial que cuida de mí, de los míos, que me sostiene, que me levanta con su derecha cuando caigo, quien me sostiene cuando mis manos y mis pies se debilitan, quien me invita a guarecerme en su lugar de refugio, que es su presencia, quien me dice que Él crea provisión para cancelar nuestro pasado, auxiliarnos en un presente probablemente complejo y para liberarnos de un futuro pesimista, dándonos en contraste promesas extraordinarias que nos invitan a deslindarnos de las cosas de antaño, de los abusos, de los traumas, de las traiciones, de los errores. Y nos dice: hijo, hija, yo en este tiempo actual estoy creando un camino nuevo. Aun cuando sientas que estás en el desierto, yo estoy haciendo fluir ríos en los lugares desolados de tu mente, de tus pensamientos. Cuando te has sentido desamparado, solo, allí yo estoy contigo. Cuando crees que las circunstancias que estás viviendo no las vas a poder sobrellevar, yo te recuerdo: hijo, yo mismo fui probado en todo conforme a tu semejanza. Puedo comprenderte. Tengo la suficiente autoridad para decirte: empatizo contigo. Puedo sentir tu dolor, puedo sentir tu impotencia. Puedo colocarme en tu cuadro difícil de quebranto y experimentarlo, sentirlo como tú lo vives. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes algo, hijo, hija? Yo vencí el pecado, la enfermedad y la muerte. No pudo retenerme esa tumba. Me levanté de entre los muertos y ahora vivo para decirte: aunque en el mundo tengas aflicción, confía, porque yo he vencido al mundo y yo te endoso esa victoria a ti en esta tarde. A tu nombre sea la gloria, Dios. Recibe toda la alabanza y la adoración en este momento, Dios, y toda la gratitud, porque aún en medio de las aflicciones que podamos estar atravesando, podemos recuperar esa fe en ti. No es una fe efímera, no es una fe vacía, no es una fe colocada en figuras talladas por las manos humanas. No es una fe en hombres, es una fe en aquel que todo lo puede y quien ha dicho: nada es imposible para mí. Lleva a tus hijos hasta sus hogares con tus cuidados, con tu bendición. Que todo lo que ellos emprendan y hagan esta semana esté repleto de tu cobertura, de tu gracia y de tu poder. En Jesucristo tu Hijo. Amén y amén.